En el orden del día de esta sesión extraordinaria se incluye como único punto el dictamen de la Comisión Especial No Permanente sobre Reto Demográfico, al que se ha presentado un voto particular. De acuerdo con lo convenido por la Junta de Portavoces, la intervención de los grupos parlamentarios será de menor a mayor, en turno de no más de 10 minutos cada uno, incluida la intervención del Grupo Parlamentario Vox, la defensa de su voto particular. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Antes de desarrollar nuestro planteamiento sobre el dictamen, como integrantes de la Comisión Especial No Permanente de Estudios sobre el Reto Demográfico, queremos tener palabras de agradecimiento a la mesa y al resto de representantes de los grupos de esta Cámara por la dedicación con la que, al igual que nosotros, se han enfrentado al análisis y valoración de un tema crucial para el futuro de Asturias como es este. Del mismo modo, agradecemos también a la señora letrada su profesionalidad y buen hacer durante este periodo, proporcionándonos el asesoramiento necesario en todo momento. Dicho esto, señorías, lo primero que queremos enunciar es que Vox Asturias mantiene una posición y un planteamiento social diferente a la del resto de los grupos aquí presentes, algo determinante para que nuestras conclusiones a este dictamen sean distintas a las de todos los demás. Es una evidencia, porque así lo demuestra la situación, que el problema demográfico ha sido ignorado sistemáticamente por los gobiernos socialistas asturianos. Solo le han dado visibilidad cuando a sus jefes de Madrid les interesó. Y así fue como el señor Barbón, tras ser investido presidente del Gobierno, hizo su primera gran promesa electoral el 1 de agosto del 2019 en Yermes y Tameza, comprometiéndose a crear un comisionado para el reto demográfico con el objetivo de revertir de manera inmediata la crisis que asola a Asturias. El presidente, muy en su línea, dijo que iba a revertirla de manera inmediata la crisis. Pues bien, 3 años después, nada se ha revertido. Solo tenemos un dictamen de la Comisión sobre el reto demográfico desnortado y utópico, basado en unas pretendidas soluciones de muy amplio espectro con las que se aspira a reconducir a futuro la malísima situación actual. Una situación que no ha hecho sino empeorar desde que llegó el señor Barbón. De aquella, Asturias contaba con 1.022.000 habitantes. A falta de actualizar unos datos oficiales que nos situaban en 1.004.000, Asturias ya ha bajado del millón, señorías. Hasta en Yermes y Tameza se ha perdido un 3% de la población después de aquel famoso anuncio. Puede ser que se pregunten cuál es la relación entre el caso anterior y el dictamen. Pues se lo digo porque es muy fácil. Aquellas declaraciones del señor Barbón fueron una cortina de humo, una promesa incumplida en relación al reto demográfico, al igual que lo es este dictamen. Es más de lo mismo. Lleno de palabras muy bonitas, con unos buenos propósitos, pero de una amplitud que todo lo emborrona y lo hace inaplicable, plagado de sectarismos y, lo que es peor, sin dirigirse con rotundidad a la raíz del problema, que no es otra que la ausencia de nacimientos en nuestra región frente a un envejecimiento de la población cada vez mayor. El caso, señorías, es que por mucho que nosotros no estemos de acuerdo, sabemos que este dictamen va a desembocar en la ley del reto demográfico, y esto sí que nos parece preocupante. Preocupante porque esa ley es una oportunidad única que no debería perderse, y todo apunta a que los contenidos que quieren incluir en ella van a ser ineficaces, no lo van a resolver. Y es más, nos preocupa que todos ustedes vayan a impulsar una ley que no enfocará el problema y con la que querrán hacer creer a los asturianos que muy pronto llegarán soluciones. Porque después de otros 3 años seguimos esperando esas medidas de reactivación económica que creen empleo y creen prosperidad. Para ustedes todo se ha reducido a la expectativa de unas ayudas europeas, señorías, cada vez más lejanas, que todo el mundo busca y nadie encuentra. Estaría bien que el señor Barbón nos explicase qué propuestas ha negociado con todos ustedes, para ponerlas en marcha de manera inmediata y de manera eficaz.
Pero tenemos que citar de nuevo al presidente. El 10 de abril del 2019 nos dijo que debemos imitar las políticas acometidas en Francia desde hace 40 años, con criterios demográficos de fijación de población. Bien, si quiere imitar a Francia, el señor presidente debe saber que allí hicieron de la natalidad casi, señorías, una cuestión de Estado, algo que ustedes tocan muy por encima de su dictamen. Recordemos que también nos decía el señor Barbón que se debe avanzar en el mantenimiento de la sanidad y la educación, con especial hincapié en la atención primaria en el medio rural, llevar la red de 0 a 3 años a todos los rincones de Asturias, apostar por las mejoras en la red de comunicaciones para implementar el turismo y el teletrabajo y chequear de forma crítica la perspectiva fiscal en la región. Hace, señorías, 3 años de eso y no solo no ha hecho absolutamente nada, sino que ahora vuelve a incluir todas estas propuestas, todas las propuestas, en el dictamen, en una nueva huida, señorías, hacia adelante, para que otra vez pasen los años sin resultado. Creemos que con todo lo anterior estaría suficiente y justificado nuestro voto particular, pero es que todavía hay más. No podemos comprender que ahora se refugien en el buenismo del dictamen, después de asistir a que después de ustedes han llegado al Gobierno, después que han llegado, 15 poblaciones rurales se han quedado vacías, 15. 811 núcleos rurales están deshabitados y no van a volver a contar con población, que hay otros 4.956 núcleos que ya cuentan con menos de 50 habitantes, señorías, y que de seguir así, pronto tomarán el camino del resto de Asturias, de la Asturias vaciada, de la de verdad, esa en la que literalmente ya no queda nadie. Esa Asturias que, por cierto, el señor Barbón y su séquito no han pasado y no han pisado en 3 años, y a la que este dictamen no es que vaya a llegar tarde, no, es que ni siquiera va a llegar. Pero sigamos. ¿Cómo no estar en desacuerdo con un dictamen que en su diagnóstico inicial se vincula a la Agenda 2030, ese invento profundamente ideológico y sectario que usan ustedes, los socialcomunistas, para armar su arquitectura social progre? ¿Cómo no estar en desacuerdo con un dictamen, señorías, que se nos presenta sometido a una base sustentada en instrucciones políticas establecidas desde fuera de nuestra tierra? La Agenda 2030, sin contar con las carencias y requerimientos propios de nuestra situación y de la población asturiana afectada. No nos cabe más que discrepar profundamente de este enfoque, porque si partimos de estas propuestas, el Principado de Asturias, señorías, no tendrá futuro. Insistimos, en 3 años, ni una sola medida que fomente la natalidad eficazmente, ni una sola medida. En 3 años, ni una sola rebaja fiscal a empresas para hacer Asturias en un entorno competitivo. En 3 años, ni una sola medida, ni una, en favor de la creación de empleo juvenil. En 3 años, ni una sola medida en favor de la conciliación. Ni una, señorías. Y ustedes van a votar este dictamen. Esta es la realidad, estos son los fracasos de la izquierda asturiana. Y para nuestra sorpresa, hoy todos los grupos de esta Cámara, excepto Vox, los va a blanquear. No nos cabe más que discrepar profundamente y emitir un voto particular a este dictamen. En realidad, todo se reduce a que si son capaces de crear empleo, fijarán población. Si fijan población, aumentará la natalidad. Si aumenta la natalidad, Asturias dejará de liderar los índices negativos en España, viendo cómo poco a poco se revierte el problema demográfico. Como ya dijimos antes, un dictamen como este, una ley como la que pretenden confeccionar, son oportunidades únicas para ofrecer soluciones realizables a un problema de gran calibre. Y ahora, ya como resumen, para finalizar, queremos precisar que nuestra propuesta, nuestro voto particular, pasa por denunciar, primero, que en el dictamen no se contemple concienciar profundamente a la población de la gravedad del problema demográfico. Segundo, explicar sin demagogia a los asturianos que Asturias está gravemente amenazada por las consecuencias de un suicidio demográfico. Tercero, actuar con firmeza para rebajar la baja natalidad, trabajando en contrarrestar tendencias como las elevadas tasas de abortos o el incremento del número de hogares familiares sin hijos. Cuarto, promover un cambio cultural y social pro natalidad, propiciando mentalidades y valores adecuados. 5, crear un entorno de desarrollo económico
que permita la creación de empleo estable y facilite el arraigo de los asturianos al territorio de la región, ya sea en las zonas rurales o las zonas urbanas. Señorías, con su voto particular, Vox Asturias quiere reclamar la importancia de recurrir a un enfoque social distinto, muy distinto, ante la ineficacia demostrada por el modelo actual para dar respuesta a los problemas demográficos. Vox Asturias, señorías, se postula como valedor de la familia, núcleo principal sobre el que debe apoyarse la recuperación del equilibrio demográfico y que será el centro, señoría, de todas nuestras iniciativas políticas. Gracias.